digna velada artístico-patriótica y recreativa. Eso es. Con la que unos humildes artistas populares, la Carmela y el Paulino, variedades a lo fino, en representación de todo el pueblo español, bueno, de casi todo. Esto, bueno, pues... Queremos honrar, agasajar y entretener a las tropas victoriosas del glorioso Ejército Nacional de Liberación... Nacional de Liberación. Punto. Yo... Perdonen estas bellas palabras. Lo que quiere decir es que aquí el Paulino y la Carmela, para servirle, vamos a hacerles una gala cosa fina para que ustedes lo pasen bien y con la mejor de la voluntad, no faltaría más. Aunque eso sí, con una mano delante y la otra detrás, como quien dice, porque nos han pillado el sopetón. Y así, pues claro, poco lustre vamos a dar esta gala de liberación, porque ya me dirán ustedes cómo va a lucirse una con este guiñapo. Y no será que voluntad no me falta, ni a este, tampoco, se lo digo yo, ni gracias. ¡Ole! Vamos a que donde haya ahí, donde no hay pues no hay. ¡Ea! Ahora que a mí, eso de la última gracia, yo se lo digo de verdad, Ya hace un momento se lo decía a este. ¿Verdad tú? Pues que no me parece bien. Las cosas como son. Que por muy bolaco que sea uno, pues una madre siempre es una madre. Y madre, no hay más que una, y a ti te encontré en la calle. Muy bien. Sí, señores, esta es Carmela, una artista de raza y tronío que después de pasear su garbo por los mejores tablaos de España, llega aquí, a este simpático Teatro Goya de Belchite, para poner su arte a los pies de ustedes. Así que ojo, y no me lo vayan a pisar con esa botaza. ¡El arte, digo! ¡Qué ocurrente! Esta es Carmela, sí, señores, toda la sal de Andalucía y el azúcar del ¡De quinoca! Aunque sea de remolacha. Nunca le falta la chispa cuando se trata de agradar al público. Eso es verdad, que yo al público me lo quiero mucho. Tenga el pelaje que tenga. Y si no, pues ya ven ustedes, tan seriotes ahí, con los uniformes y las pistolas y los sables esos. Pues para mí, como si fuera mi primo de Colomera, que siempre andaban con la cosa afuera. Perdone, esta broma la gastaba yo con mi Basta, hermana. basta, Carmela, que nuestro distinguido público se merece otra clase de ocurrencias. Ya lo ven ustedes, señores, a nuestra Carmela no le hacen falta los papeles para llenar con su gracia con el escenario, pero a mí sí, porque ahora venía